En América del Sur hay una bebida que une a millones de personas todos los días. No es café, no es té, es mate. Hoy vas a aprender la fascinante historia del mate, desde los indígenas guaraníes hasta convertirse en un símbolo de amistad y tradición en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Bienvenidos a Cozy Spanish. Esta es la historia del mate. Empezamos. Los orígenes indígenas. El mate no empezó como una bebida moderna, empezó hace más de 1000 años con los pueblos indígenas de América del Sur, los guaraníes que vivían en lo que hoy es Paraguay, Argentina y Brasil. Descubrieron las propiedades de la planta de yerba mate. Ellos la llamaban Ka en su idioma. Los guaraníes masticaban las hojas directamente. Les daba energía para trabajar y cazar durante todo el día. También notaron que reducía el hambre y mejoraba el enfoque mental. Pero los guaraníes no solo usaban el mate para energía. Era una planta sagrada en su cultura. Tenían leyendas sobre el origen del mate. Una leyenda cuenta que la diosa de la luna bajó a la tierra disfrazada de mujer. Un anciano guaraní la protegió de un jaguar. Para agradecerle, la diosa le dio la planta de yerba mate como regalo eterno para su pueblo. Desde entonces, el mate se convirtió en una bebida ceremonial. Se compartía en reuniones importantes, conectaba a las personas, creaba comunidad. Esta tradición de compartir mate continúa hasta hoy, más de 1000 años después. Los jesuitas y la expansión. Cuando los españoles llegaron a América del Sur en el siglo XVI, encontraron a los guaraníes bebiendo mate. Al principio, los españoles pensaron que el mate era una bebida diabólica. Decían que era una costumbre pagana. Algunos religiosos querían prohibirlo, pero pronto descubrieron que el mate tenía beneficios increíbles. Les daba energía, mejoraba la digestión y era más fácil de cultivar que el té o el café. Los jesuitas, una orden religiosa católica, vieron una oportunidad. Ellos empezaron a cultivar yerba mate en sus misiones en Paraguay y Argentina. Los jesuitas perfeccionaron el cultivo del mate, crearon plantaciones organizadas, mejoraron los métodos de secado y procesamiento de las hojas. Durante más de 100 años, los jesuitas controlaron la producción de mate. Lo exportaban a otras partes de América del Sur. El mate se volvió popular en ciudades como Buenos Aires, Montevideo y Asunción. Cuando los jesuitas fueron expulsados de América del Sur en 1767, las plantaciones quedaron abandonadas, pero la tradición del mate ya estaba profundamente arraigada en la cultura. El mate había pasado de ser una bebida indígena a ser parte de la identidad sudamericana. El mate en la independencia. Durante las guerras de independencia de América del Sur en el siglo XIX, el mate jugó un papel importante. Los soldados llevaban mate a las batallas. Era fácil de transportar. Solo necesitaban yerba mate, agua caliente y una calabaza. El mate les daba energía durante marchas largas. Los ayudaba a mantenerse despiertos durante la noche. Y lo más importante, compartir mate creaba camaradería entre los soldados. José de San Martín, el héroe de la independencia argentina, era famoso por beber mate. Compartía mate con sus soldados antes de las batallas.
Esto eliminaba las diferencias de rango. Un general y un soldado común bebían del mismo mate. Esta tradición mostró algo fundamental sobre el mate. Es un símbolo de igualdad. Cuando compartes mate, todos son iguales. No importa tu clase social, tu riqueza o tu posición, todos beben del mismo recipiente. Después de la independencia, el mate se convirtió en un símbolo nacional en Argentina, Uruguay y Paraguay. No era solo una bebida, era identidad cultural. Beber mate significaba ser parte de la comunidad, significaba honor las tradiciones, significaba conexión con la tierra y la historia. El ritual del mate moderno. Hoy, el mate tiene rituales específicos que los sudamericanos siguen con cuidado. Primero, necesitas los elementos correctos: una calabaza o recipiente especial, una bombilla, que es una pajita de metal con filtro, yerba mate de buena calidad y agua caliente pero no hirviendo. La temperatura perfecta es 75 grados centígrados. Para preparar mate, llenas la calabaza con yerba mate hasta las 3/4 partes. Inclinas la calabaza para crear una montaña de hierba en un lado. Viertes un poco de agua tibia primero para curar la hierba. Después, insertas la bombilla en el lado vacío. Ahora viene la parte más importante: servir el mate. En una reunión social, siempre hay una persona designada como cebador o cebadora. Esta persona prepara y sirve el mate a todos. El cebador llena la calabaza con agua caliente y se la pasa a la primera persona. Esa persona bebe todo el mate completamente. No dejas líquido en la calabaza. Esto es importante. Después de terminar, devuelves la calabaza al cebador. El cebador la llena otra vez y se la pasa a la siguiente persona. El mate circula en ronda, siempre en el mismo orden. Hay reglas no escritas. No revuelves la bombilla. No dices gracias hasta que ya no quieres más mate. Si dices gracias, significa que saliste de la ronda. Este ritual puede durar horas. Las personas hablan, ríen, comparten historias. El mate es el centro, pero la conexión humana es el verdadero propósito. El mate hoy. Hoy, el mate es más popular que nunca. En Argentina, el 90% de la población bebe mate regularmente. En Uruguay, el consumo per cápita es el más alto del mundo. Los paraguayos beben mate caliente y también tereré, que es mate frío. El mate ha cruzado fronteras. En España hay muchos cafés que sirven mate. En Estados Unidos, las comunidades sudamericanas mantienen la tradición viva. Los futbolistas profesionales, especialmente de Argentina y Uruguay, son famosos por beber mate. Lionel Messi bebe mate. Luis Suárez bebe mate. En las concentraciones de equipos nacionales siempre hay mate circulando. El mate también se ha modernizado. Ahora hay termos especiales diseñados para mate. Hay calabazas de cerámica, vidrio y silicona. Hay yerba mate saborizada con menta, naranja y otras hierbas. Pero lo más importante no ha cambiado. El mate sigue siendo un símbolo de amistad, comunidad y tradición. Cuando alguien te invita a tomar mate, no solo te está ofreciendo una bebida, te está invitando a su círculo.
te está mostrando confianza y amistad. El mate une generaciones. Los abuelos enseñan a los nietos cómo prepararlo correctamente. Las familias se reúnen alrededor del mate los domingos. Los amigos se encuentran en parques con mate y pasan horas conversando. Significado cultural. El mate representa valores fundamentales de la cultura sudamericana. Representa igualdad. Todos beben del mismo recipiente. No hay jerarquías cuando compartes mate. Representa generosidad. El cebador siempre sirve a los demás antes de tomar su propio mate. Representa paciencia. No puedes apurar el ritual. Tienes que esperar tu turno. Tienes que disfrutar el momento. Representa comunidad. El mate se comparte, nunca se bebe solo. Bueno, técnicamente puedes beber mate solo, pero la experiencia más auténtica es compartirlo. Y representa tradición. Cuando bebes mate, estás participando en una costumbre que tiene más de 1000 años. Estás conectado con los guaraníes, con los jesuitas, con los héroes de la independencia y con millones de personas en el presente. El mate es más que una bebida, es historia líquida, es cultura en una calabaza, es amistad en cada sorbo. Ahora conoces la historia del mate, desde los guaraníes hace 1000 años hasta los parques de Buenos Aires hoy, desde una planta sagrada hasta un símbolo nacional. La próxima vez que veas a alguien bebiendo mate, recuerda que está participando en una tradición milenaria de comunidad y amistad. ¿Has probado mate alguna vez? ¿Te gustaría probarlo? Déjame un comentario. Para seguir aprendiendo, el siguiente vídeo está aquí mismo.